Muy buenas, me asustó el recording. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponerles acerca de Theo Van Dyke y mi equipo está conformado por Ana Denise, por Jessica Esther, por Neftali y su servidora Abril Valeria. La que sigue, porfis. Bueno, les queremos dar como una introducción de quién fue Theo Van Dyke para no empezar así como de lleno con la lectura. Theo Van Dyke nació el 7 de mayo de 1943 en Países Bajos, que esto es en Nederland, Holanda. En cuanto a su desarrollo académico, estudió lengua francesa y literatura en la Universidad Libre de Ámsterdam. Además, también estudió teoría de la literatura en la Facultad de Letras de la misma universidad. Y en 1972, él se recibe como doctor mediante su tesis sobre la gramática del texto. Y bueno, si bien en su vida académica él se había enfocado mayoritariamente en la lingüística, especialmente en el área de la gramática, posteriormente surgen varias situaciones en su vida que posteriormente se las van a compartir mis compañeros, y él cambia su trayectoria en lo académico y se empieza a dirigir al estudio de los discursos mediante un análisis más bien estructural. Es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso y fue editor fundador de las revistas Poetics, Text, Discourse and Society y Discourse Studies. La que sigue, porfis. Ay, perdón. Bueno, dándole continuación a lo que dice mi compañera, pues este lingüista holandés se autodefine como un analista crítico del discurso, ya que él se va a enfocar al estudio de los textos, del habla, de la comunicación y del lenguaje. A él no solo le importa como esta parte de las oraciones o del texto, sino le importa más cuál es la interpretación que las personas le dan a los discursos. Él entonces no le va a importar el análisis del discurso puramente estructural, sino que él además, aunado a esto, va a sumar los campos de la psicología y la sociología para poder hablar de algo que él llama un discurso vivo, que el discurso vivo él lo define como la interpretación y el significado que le va a dar el oyente. Theo Van Dyke ha tenido una larga trayectoria y ha publicado un gran número de libros y artículos sobre la gramática del texto, la psicología del procesamiento textual, el racismo discursivo, la ideología, el conocimiento y el contexto. En general, la mayor parte de sus libros de alguna manera hablan de el análisis del discurso. A él lo que le interesa también dentro de sus libros es el abuso del poder. Él ha estudiado, ha investigado cómo el abuso del poder se reproduce en los discursos y en los discursos tanto orales como escritos, que se pueden ver en los periódicos, los discursos que dan los políticos y los discursos que se llegan a ver en la televisión. Otros temas que también dentro de sus libros pues va a ser la ideología, el poder y más recientemente se ha enfocado mucho en el tema del racismo. El racismo como tema fundamental en Europa y también en América Latina, como lo mencionó hace un momento el maestro. Theo Van Dyke, pues cerca de 30 años estuvo viajando a todos los países de América Latina, dando conferencias, haciendo investigación, y pues es en lo que más se ha enfocado en los últimos años.
Y bueno, en un comienzo de los estudios de Theo Van Dyck, su interés estaba más enfocado al lenguaje literario y a la gramática del lenguaje. Y bajo la influencia que tuvo de Noam Chomsky, con lo que hablaba de la gramática transformacional generativa, que, bueno, él se preguntaba por el conjunto de reglas especiales que describen estructuralmente los textos literarios. Sin embargo, el interés que tuvo por la gramática no duró mucho y después como que quiso darle un giro a lo que estaba estudiando y se empieza a meter más en esto del análisis del discurso, pero ya sumando a la psicología social y a la psicología cognitiva. Entonces es cuando, bueno, y cuando él decide sumar a sus estudios esto de la psicología, muchos de sus colegas como que lo criticaron. Sin embargo, él continúa con sus investigaciones y posteriormente conoce al psicólogo norteamericano Walter Kinch, quien mencionó por primera vez que el estudio de la psicología cognitiva no debía ya comprender oraciones individuales, sino textos completos. Y de ahí Van Dyck inicia su interés por el estudio de la pragmática del discurso. Y bueno, Van Dyck continúa con su investigación y él entiende la pragmática como el estudio de los actos de habla y sus consecuencias. Como ya les había dicho antes, a él no le interesa tanto como lo textual, sino qué pasa o qué consecuencia tiene este discurso, cómo es que, cómo es que va a afectar a los oyentes. Y mientras que la sintaxis tiene que ver con las formas, el orden y la relación de las palabras en la oración. La semántica tiene que ver con el significado, la referencia y la interpretación. Y así, la interpretación de un discurso es la atribución de significados de las expresiones del discurso. Entonces, lo que a Van Dyck le va a interesar, pues es la suma de la pragmática, la semántica y la sintaxis. En el caso también de Van Dyck, sus estudios pragmáticos se van a centrar en el discurso y no solo en oraciones aisladas. Y bueno, ya les había mencionado que en los últimos años Van Dyck se ha enfocado sobre todo en el racismo. A él le interesa mucho el tema del racismo en los discursos políticos y en los discursos cotidianos, porque bueno, él en su libro de Racismo y Discurso en América Latina habla de cómo la mayoría de las personas y sobre todo los políticos no aceptan el racismo. O sea, como que ellos dicen que no son racistas, pero tienen muchos comportamientos que sí los hacen ver así. Habla también como en Europa el tema del racismo es muy fuerte y cómo los europeos simplemente por su color sí se sienten en una condición superior a países de América Latina. Y bueno, al finalizar, pues a Theo Van Dyck le interesan más como los problemas reales, sobre todo de índole político y social. Ok, bueno, aparte de aquí yo continuaría. Bueno, primero, una vez ya entendido el contexto de las inclinaciones de Theo Van Dyck y su historia, pues en el texto explica básicamente, o más bien Theo Van Dyck sugiere, ¿sí me escucha bien? Sí. Ok. Theo Van Dyck sugiere que al seguir, bueno, ya entendimos que Theo Van Dyck se interesa de manera específica en el discurso y en la manera en la que se desarrolla, y más que nada como que le da más profundidad de la que se tenía en ese entonces
para poder entenderlo y entender sus partes. Theo Van Dyke sugiere que al seguir un estudio empírico de los datos del habla, podemos llegar a observar la dimensión específica del discurso. El discurso, en esencia, se entiende tanto como una forma específica de uso del lenguaje, como una forma específica de interacción social, ya que el discurso forma parte de nuestra comunicación diaria, como al expresar ideas, necesidades propias de nuestro comportamiento como seres vivos y a su vez como un determinante en nuestra interacción social al compartir una opinión e intercambiar posiciones en otra persona. Es decir, el discurso va más allá de una mera oración, sino que su trasfondo va hacia el lado más, ¿cómo decirlo?, empírico de nuestra persona. Van Dyke hace entender que el discurso como herramienta y parte de nuestra comunicación va más allá de una representación verbal y no verbal, o sea, más allá de lo que se puede decir o no decir, sino su trasfondo va hacia lo cognitivo. Se especifica que es representa el discurso, aunque en específico no mucho en eso en el texto, sin embargo, sabes que el trasfondo va desde lo más profundo de nosotros hasta afuera, pues. Es cognitivo. Se refiere a los procesos mentales que permiten formular un significado a base de una interpretación de las personas o de nosotros, pues. O sea, hace que el discurso abarca desde procesos mentales en la percepción de lo que nos rodea para describir y comunicar. Sí, disculpen. ¿Podemos pasar al siguiente? Ok. El análisis de discurso de tipo semántico. Ok. Para poder analizar el discurso y su estructura, entendiendo su origen y contexto, la manera de hacerlo va por el camino de la semántica, ya que un análisis gramático o incluso pragmático no abarcaría el contexto previo del discurso que se observa. Como dice ahí, como dice en la lámina, el análisis del discurso de tipo semántico nos permite observar cuál es el lugar que asignamos a las propiedades presentes en nuestras estructuras sociales. Entonces, ¿a qué nos referimos con semántico? Que la semántica es un componente teórico dentro de una teoría semiótica más amplia acerca del comportamiento significativo o simbólico, y también tiene un enfoque estructural, pues. La funcionalidad se refiere al significado de una oración debe ser calculado sobre la base del significado de sus palabras componentes. Es decir, que tenemos que analizar, por así decirlo, cada una de las partes, pero como un conjunto, pues no cada una por separado, sino como un conjunto para entender su contexto. Y el lado estructural es el que sostiene que las estructuras de las expresiones son entendidas como estructuras de significado. Entonces, como tal, el objeto semántico en general es el significado. La semántica del discurso tiene la misión, como tal, de asignar un valor de verdad al discurso como un todo sobre la base de los valores de verdad asignados a oraciones individuales. Antes habíamos hablado de la interpretación, que era un punto importante a la hora de escuchar o crear un discurso. Ok. La interpretación como concepto es más utilizado para denotar el objeto específico de la teoría y el análisis semántico. Las interpretaciones son operaciones o procesos de atribución. Lo que es atribuido por las operaciones de interpretación son objetos semánticos de varios tipos. Es ahí cuando podemos, bueno, una vez que mediante el análisis de tipo semántico podemos entender que
cada palabra, por así decirlo, al formar una oración, tiene cierto contexto y este se ve influenciado por, ¿cómo decirlo? Influenciado por por, ay, el contexto se ve influenciado por ay, se me va. Básicamente estoy influenciado por ay, bueno, no hay que aclarar una disculpa, prosigo. Básicamente, también al analizar un discurso de tipo semántico y analizar la interpretación, podemos entender que cualquier tipo de discurso puede tener interpretaciones intencionales y extensionales, que estas derivan de la otra, más bien. Las extensionales derivan de las intencionales. Y ya sería todo. Continúo. Bueno, hola compañeros, pues yo les voy a explicar un poco sobre la psicología social aplicada al análisis del discurso de Teun Van Dijk. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué psicología? Bueno, porque necesitamos darle coherencia a todos los elementos referenciales que actúan en un mundo de hechos posibles. Como decían mis compañeras, el trabajo de Teun Van Dijk toma una orientación más crítica hacia los problemas políticos y sociales del mundo y busca la forma en las que se expresa, reproduce y legitima el racismo a través del texto y el habla. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, pues aquí vienen dos subtemas que sería cognición social y contexto, que son dos elementos muy importantes para el análisis del discurso. La cognición la definimos como un proceso mental que incluye el pensamiento, aprendizaje y conciencia del entorno, pero aquí le agregamos el elemento de social. Eso quiere decir que sería de forma conjunta. Bueno, la psicología referente a este tema nos habla de que las personas interactúan, procesan y almacenan información misma que aplican a situaciones sociales y personas. Esto crea representaciones mentales que son subjetivas porque dependen del contexto y referente a estos eventos comunicativos se generan reacciones específicas en cuanto a la situación social que pueden ser desde la empatía hasta la reproducción de la iniquidad social. Bueno, esta misma cognición social que va ligada a la ideología y a las complejidades y contradicciones de la misma, va a monitorear el discurso y también la comunicación y todas las demás formas de acción e interacción social. También va a organizar las actitudes grupales específicas y a través de esta se va a aplicar el desarrollo de estructura y aplicación del conocimiento de manera social. Siguiente, por favor, compañera. Gracias. Bueno, en cuanto al contexto, pues se define como un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se podrían comprender correctamente los hechos. En el caso de análisis, pues tendríamos que tener todos los elementos para poder interpretar el discurso. Bueno, este contexto no solamente es a nivel microestructura, sino también global, puesto que, como les comento, influyen muchísimos elementos que tenemos que tener en cuenta siempre. Va a definir lo que es relevante para los participantes del discurso y también va a organizar la información que se asimila y también la va a proyectar en acciones sociales que van a definir la postura de un grupo. Bueno, las ideologías forman parte de una mente social compartida por todos los miembros de la misma sociedad. Y respecto a esto va a generar algunos criterios que van a marcar las pautas de aquello que es relevante en cuanto a los participantes y de qué forma se va a ir dando la práctica comunicativa. Siguiente, por favor. Bueno, algunos elementos a tomar en cuenta sobre el contexto es que son representaciones mentales, no son representaciones mentales estáticas, son estructuras dinámicas, porque son construidas en el momento por cada participante.
Bueno, esto también podría ser un poco referente a que no están en un nivel microestructural, sino global, puesto que todos los elementos influyen, pues siempre está en movimiento y siempre está cambiando. Al construir los modelos mentales referentes a una situación en general, estos mismos siempre tienen que ser coherentes con el discurso global que se está dando, y como el mismo cambia, pues no pueden ser siempre iguales. El otro sería que debemos ser capaces de analizar el contexto respecto al cual se realiza el acto del habla, puesto que son todos los elementos que nos van a ayudar a comprender por qué o por cuál o tal se está dando cierto discurso. También tenemos que definir, bueno, nos ayudará a definir aquello que es importante y actuar en relación a este evento comunicativo, ya que con este análisis, con la ayuda del análisis cognitivo y el contexto, pues podremos definir bien el sentido de la realidad y juicio, y con esto poder generar un buen análisis del discurso y la situación sobre la cual se está dando. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito acerca de las ideologías y los discursos críticos que ya a lo largo de la exposición hemos mencionado. Pero ¿por qué Theo Van Dijk le empieza a interesar este campo de revisar las ideologías y analizar bien los discursos críticos que llevan a los discursos del poder? Esto se da porque él se da cuenta de que debemos de tener una dimensión crítica a la hora de hacer un análisis en el discurso, ya que él comprende que los grupos de poder tienen más espacios para los discursos públicos que las personas que no tienen poder en absoluto. En este caso, pues serían las minorías. Y de ahí es que surge la importancia de analizar la ideología en los discursos. Entonces, podemos ver cómo en la cotidianidad las ideologías son reproducidas en el discurso y la comunicación. Incluye mensajes semióticos no verbales y verbales, hasta como dibujos, fotografías, películas, canciones, como ya nos lo ha mencionado el profesor a lo largo del semestre. Entonces, su reproducción está frecuentemente ligada en contextos organizacionales e institucionales, ya que las ideologías pues se van adquiriendo a lo largo de la vida por los miembros de un determinado grupo o de una determinada cultura. Y esto es muy importante, ya que las ideologías controlan en parte lo que decimos y lo que hacemos, e igual la forma en cómo nos relacionamos y cómo es que vemos todos esos discursos que a lo largo de la vida nos van llegando. La que sigue, por favor. Bueno, pero entonces, de ahí es que la importancia de que el análisis del discurso crítico esté interesado específicamente pues en la dominación, ¿no? Ya que este se va reproduciendo, reforzando el acceso privilegiado a los recursos sociales mediante la discriminación, pero no solamente lo hace mediante la discriminación, sino también se puede lograr legitimando este acceso a través del control mental, lo que comúnmente llamamos como manipulación. Y también se puede dar mediante otros métodos para buscar aceptación, como cuando nosotros cambiamos nuestras ideologías o nuestras formas de pensar para ser aceptados en un grupo determinado. La dominación también implica acceso especial a varias formas de discurso o eventos comunicativos. Esto es a lo que vamos a llamar los famosos grupos dominantes o élites. La que sigue, profes. Estos grupos dominantes o élites pueden ser definidos por su acceso especial a una variedad de público, ya que su público va a ser más amplio o va a tener, o sus discursos van a tener una mayor influencia que los que no son grupos dominantes o élites. Los élites tienen un mejor y mayor controlado acceso a los discursos de política. También están mayoritariamente en los medios de comunicación, en la escolaridad, en la educación o en jurídicos, ya que ellos, pues la ventaja que tienen es que pueden determinar desde el tiempo, o sea, desde cuándo van a hacer su discurso, pueden determinar los lugares
las circunstancias de presencia y el rol que vamos a tomar los participantes a la hora del discurso. De igual manera, ellos eligen los temas que son adecuados para hablar, ¿no? De los que sí se pueden supuestamente hablar. Ellos también eligen la forma en cómo decir las cosas, el estilo y la audiencia de estos discursos. Por eso es que estos grupos de poder son los actores que son preferidos para representar un discurso público o un discurso político. Por ejemplo, lo vemos en noticiarios o en medios de comunicación, donde normalmente las noticias tienen este tipo de esquema, ¿no? Un esquema más convencional, en el cual los temas generales son de contenido global y pueden ser insertados, pero insertados de la manera en que a ellos les conviene. Esto significa que también tienen más posibilidades de tener acceso a la mente de los demás y así pues pueden ejercer su poder persuasivo. Finalmente podríamos considerar que lo que nos mencionó nuestra compañera antes de la cognición social es sumamente necesaria para esta fase de los discursos de poder, ya que las cogniciones sociales van a mediar todo este proceso. Medían desde los niveles micro hasta los macro de la sociedad. Por eso es que Tom Van Dijk siempre decía que los discursos no solamente se enfocan en la gramática, sino van desde la psicosociolingüística y tocan todo este aspecto social y psicológico. Por eso no hay que perder de vista cómo la cognición social es sumamente importante para que nosotros analicemos un discurso. Y de allí es que los discursos toman acción entre los individuos y entre los grupos, que los grupos pues pueden ser las diferentes culturas en las que nos relacionamos. La que sigue, por favor. Bueno, ya como para ir cerrando, les enseño esta página que tiene él, que se llama discursos.org, donde, bueno, el que lleva el control de la página es el mismo Theo Van Dijk, y está muy interesante la página por si quieren ir a revisarla, porque tiene ahí las publicaciones que ha sacado más recientes, sus proyectos de investigación, y tiene videos de sus diferentes conferencias. Creo que es una buena oportunidad como que sea como un contemporáneo, ¿no? Que todavía tengamos acceso a conferencias actuales, y sobre todo porque me parece muy interesante que además, a pesar de ser holandés, pues habla muy bien español. Entonces sus conferencias no están subtituladas, no están traducidas. Y también ahorita queremos enseñarles unos videitos, aunque sea un fragmento nada más para que escuchen de su viva voz. Bueno, el primero que les vamos a mostrar, la pregunta con la que inician la entrevista es justamente que para él, ¿qué es el análisis del discurso? Y otro que me pareció muy interesante, si tienen la oportunidad de verlo completo, está muy interesante, que habla sobre el racismo. Y me parece igual interesante que dice que el racismo es el tema más silenciado en el discurso público. Dice que no hay nada más típico del racismo que negar el racismo, sobre todo por parte de los discursos de las élites simbólicas. Y pues ya, con esto cerramos y les muestro el video. Si no se escucha o no se ve, me avisan.